Hoy, vamos a meternos de lleno en una historia increíble de profecía, destrucción y también de rescate, todo sacado del capítulo 16 de Alma. Lo que hace que este relato sea tan, pero tan fascinante es cómo conecta las decisiones espirituales con consecuencias militares y nacionales que son muy, muy reales. Es un estudio de causa y efecto súper potente, así que empecemos. La historia arranca con un evento que es, de verdad, impactante: la caída de la ciudad de Amonía. Pero ojo, esto no fue una sorpresa para todos. Ya se había advertido, y el cumplimiento de esa advertencia fue tan rápido como aterrador. A ver, el profeta Alma, que era un líder espiritual clave, había lanzado una advertencia súper explícita. Si la gente de Amonía no cambiaba su forma de ser, iban a ser completamente destruidos. Pensemos en eso. Lo que estaba en juego era todo. La advertencia fue clarísima, directa y, como vamos a ver ahora, aterradoramente literal. Y la velocidad con la que se cumplió esta profecía es, sencillamente, asombrosa. No estamos hablando de años ni de meses. La destrucción total de Amonía, una ciudad entera, ocurrió en un solo día. Imaginen el shock, el terror que eso debió causar. La conclusión es que la devastación fue absoluta. Como vemos aquí, la ciudad fue arrasada por completo, y ni un solo habitante se salvó. Fue el cumplimiento literal al pie de la letra de la terrible profecía de Alma. Un juicio definitivo contra un pueblo que, según el texto, había cruzado deliberadamente ciertos límites morales. Pero la catástrofe no terminó con la destrucción de la ciudad, para nada. El ejército invasor, los lamanitas, crearon un problema nuevo y súper urgente que amenazaba a toda la región. O sea, el mismo ejército que barrió con Amonía no se detuvo ahí. Siguieron y atacaron las aldeas cercanas, extendiendo el conflicto y el sufrimiento. El daño ya no estaba contenido en un solo lugar, se había convertido en una crisis regional. Y aquí es donde entendemos el verdadero costo humano. No se llevaron solo a los guerreros, no. Hombres, mujeres y niños fueron tomados como prisioneros. Esto transformó una derrota militar en una crisis humanitaria a gran escala. Entonces, ¿cómo respondieron a esto? Aquí es donde la historia da un giro fascinante. El líder militar de los nefitas, un hombre llamado Zoram, toma una decisión súper poco convencional. En lugar de confiar solo en su experiencia militar, busca guía espiritual. Este era el desafío central. El ejército enemigo se había llevado a los cautivos y simplemente desapareció. ¿Cómo podían encontrarlos a tiempo? ¿A dónde irían? ¿Cuántos guardias los custodiaban? La incertidumbre era total, era un completo misterio. Y aquí vemos el contraste que es brutal. La táctica humana se basaba en conjeturas, en exploración, con un riesgo altísimo. Pero la guía divina que recibió Alma fue increíblemente precisa: la ubicación exacta de los cautivos, el número de guardias y la ruta que debían seguir. Era básicamente inteligencia perfecta. Armados con esta información divina, casi como un mapa del tesoro, los nefitas se preparan para lo que se convertiría en una de las misiones de rescate más notables de toda su historia. La ejecución fue impecable, de manual. Zoram y sus ejércitos no improvisaron, siguieron la instrucción revelada al pie de la letra. Esto les permitió sorprender por completo al enemigo y, como resultado, liberar a todos y cada uno de los cautivos. La victoria fue una consecuencia directa de la obediencia precisa. Y el resultado, como lo muestra esta gráfica, fue ¡wow! Asombroso. Observen, la barra de cautivos recuperados llega al 100%, mientras que las pérdidas nefitas son casi inexistentes. Esto no fue solo una victoria táctica, fue una intervención que garantizó un éxito total con un costo casi nulo. Después del rescate, la historia se centra en las consecuencias. El desastre de Amonik no fue olvidado. Para nada, se convirtió en una lección duradera para toda la nación. La respuesta de la nación fue seria y disciplinada. En lugar de celebrar descuidadamente, inmediatamente se pusieron a trabajar. Establecieron guarniciones, fortalecieron sus defensas y aseguraron las rutas estratégicas. Habían aprendido la lección, y por las malas. Y esta es la consecuencia más poderosa, la más fuerte de todas. La ciudad de Amonía no fue reconstruida. Pensemos en lo que eso implica. Sus ruinas se dejaron intactas y se les dio un nombre: el desierto abominable. Se convirtió en un monumento físico, una advertencia permanente para las generaciones futuras sobre las consecuencias de la maldad.
Si damos un paso atrás y miramos el panorama completo, vemos que esta historia es más que una simple batalla. Revela un patrón, un principio fundamental que parece gobernar la prosperidad y la caída de esta civilización. Es fascinante notar que, justo después de este juicio tan ejemplar, el pueblo entró en un largo periodo de paz y estabilidad. Bajo el liderazgo de Alma y otros maestros, se estableció el orden y, como dice el texto, la iglesia se consolidó en toda la tierra. Este ciclo resume el mensaje central. El orgullo de Amonías los llevó directamente a su caída. La humildad que vino después en la nación nefita, al buscar guía divina y fortalecerse, los llevó a un periodo de prosperidad y paz. Es un patrón muy claro. El punto crucial es simple y directo, y se repite a lo largo de sus registros. Cuando el pueblo es humilde, prospera. Cuando es orgulloso, cae. Y bueno, Amonías se convirtió en el ejemplo más claro y trágico de la segunda parte de esa ecuación. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? La historia de Amonía nos muestra un ciclo claro de orgullo y destrucción. Pero también nos muestra el camino hacia la paz. La pregunta es, ¿qué se necesita para romper un ciclo destructivo antes de que llegue el desastre? Una reflexión que es tan relevante hoy como lo fue entonces.